Vamos a continuar en esta parte de ver lo que es urgencias, emergencias cardíacas. Básicamente vamos a dirigirnos a lo que es el SICA. Ya la semana pasada, perdón, la clase pasada, el 13 creo que fue, en junio, tocamos muy detenidamente eso. Acá simplemente para, más que todo, cómo sospecharlo. Luego veremos urgencia, emergencias hipertensivas, y también hablaremos sobre lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, porque también tenemos nuestro sábado donde vamos a tratar la ICC crónica ya igual detenidamente. Igual, vamos a tener el día que vamos a tocar la HTA detenidamente, por eso te digo, acá más que todo vamos enfocado, sobre todo, siento yo que la idea de quien ha hecho la programación es darle herramientas al médico que está en una emergencia, ¿no? Cómo afrontar tal situación. Muy bien. Uno como se dice, de las molestias que pone, por decirlo así, los pelos erizados a los emergenciólogos es el dolor de pecho, ¿no? Es uno, no le digo que es lo único, lo más importante. Cuando nos enfrentamos ante un dolor en la zona, sobre todo precordial, por decirlo así, con características de que eso no es, ¿no? Entonces, y la capacidad que tendríamos que definir. Cuando estoy con mis alumnos de pregrado, o los internos, los residentes, siempre les menciono. Ante un dolor en la zona precordial, lo primero que tenemos que pensar y tener siempre en la cabeza es descartar que no sea un Zika, es decir, patologías que me pongan en peligro la vida del paciente. Lo primero, y por ser la más frecuente, que no sea un Zika, que no sea una disección de aórtica, que no sea un tromboembolismo pulmonar. Esas tres patologías principalmente me ponen la vida del paciente en peligro. Por ahí también un neumotórax, atención, también, ¿no? Pero imagínense una neumonía, generalmente de que al paciente me lo mate agudamente, es difícil. En la evolución sí, tal vez, pero no. Entonces, esas patologías, sobre todo la disección de aorta, y el Zika y el tromboembolismo pulmonar, son situaciones claras que tendríamos que más o menos tener una idea o cómo sospecharla. Entonces, esta primera diapositiva vamos a ir dando algunas características, algunos rasgos de cuándo yo sospechar en tal o cual patología. Muy bien, entonces cuando nos enfrentamos ante un dolor torácico, pero como le digo, generalmente en la zona precordial, anatómicamente hablando, porque siempre le digo a mis alumnos, cuando me dicen dolor torácico, sí, pues le digo, pero el tórax tiene región anterior y posterior. O sea, que un dolorcito acá le digo como incón, ¿voy a pensar en Zika? No, ¿no? Entonces, cuando generalmente es un dolor en la zona anatómica precordial, entonces tengo que descartar ante qué patología estoy. Entonces, si estoy frente a una patología cardíaca o no cardíaca. Y si estoy frente a una patología cardíaca, nace la siguiente pregunta. ¿Estoy frente a una patología cardíaca de origen isquémico o no isquémico? Y si no es cardíaca, generalmente estoy frente a uno gastroesofágica por la ubicación anatómica que tendría el esófago, o no estoy frente a ello, y ya más que todo estaríamos dentro de patologías, como vemos, que afectan al pulmón. Muy bien. ¿Cuándo yo pensar o sospechar que estoy frente a una angina de pecho estable? Ya recordando la clase anterior, siempre les menciono, generalmente el paciente con una angina estable o una angina de esfuerzo típica, son sinónimos, una angina de pecho, es un paciente que generalmente les va a decir, el paciente le dice, o si no le dice, ustedes tienen que hacerle las preguntas necesarias. Es un paciente que generalmente le va a decir, mire, doctor, yo antes caminaba 3, 4 cuadras normal, subía las escaleras, vivo en el tercer piso normal. Doctor, pero ahora subo al primer piso y me aparece un dolor acá en la zona precordial intenso, así intenso, me duele. Más o menos ustedes le van a preguntar, ¿y cuánto le dura? 3 a 5 minutos. A veces se me va al hombro, se me radia el cuello, muy bien. ¿Y qué haces? Doctor, me detengo y me pasa. O la otra vez fui por emergencia, me dijeron que me coloque una pastillita debajo de la lengua y me pasa. Entonces,
Y eso, doctor, eso es frecuente, siempre cuando termino de subir el primer piso o cuando camino 2 cuadras. Entonces, si yo estoy frente a ese paciente que cumple 3 de las características mencionadas, estaría frente a una angina de pecho estable. Es decir, es un dolor que aparece al esfuerzo, pero la misma carga. Siempre, en este caso el paciente, el ejemplo, acabar de subir el primer piso o 2 cuadras. Es la primera característica, al esfuerzo físico o al estrés, dice. Las características del dolor en la zona precordial, que me oprime o que me constriñe, de 2, 3, no más de 10 minutos, que se puede irradiar, muy bien. Esas son las características del dolor. Y la tercera característica que va a pasar, va a ceder al reposo o a los nitratos sublinguales. Entonces, si estoy frente a un paciente con esas características, yo tengo que etiquetarlo dentro de la angina de pecho estable. Muy bien. Pero supongamos que ese mismo paciente, semanas después, le llega a la consulta, al consultorio, o por emergencia le dice: doctor, ¿se acuerda que yo le decía que cuando subía el primer piso o caminaba 2 cuadras, un dolor acá que me oprimía más o menos 3, 4, no más de 5 de 10 de intensidad y que me duraba 3, 5 minutos? Sí, doctor, ahora doy 2, 3 pasos o a veces hasta en reposo siento un dolor. Doctor, y ahora me duele 8, 9 de 10. Doctor, ya no me dura 3 a 5 minutos, me dura 20 minutos hasta más de media hora. Entonces, si estoy frente a un paciente que tiene su angina que ha aumentado en intensidad en el tiempo y a menor carga o hasta en reposo, ese paciente estoy frente a un síndrome isquémico coronario agudo, es decir, frente a un SICA, que puede ser un infarto o una angina inestable, como lo vimos en la anterior clase. Muy bien, ese es un tipo de presentación del SICA. La otro tipo de presentación del SICA es un paciente que les va a contar que durmiendo plácidamente le despierta un dolor intenso. Generalmente le va a decir, doctor, 9 de 10 o 10 de 10, que sentía que se le da la vida y con una sudoración profusa. Y que el dolor le llega, ya pasó más de media hora, 1 hora, 2 horas, y persiste ese dolor cuando le llega emergencia. Esa es la otra forma de presentación de que yo tengo que pensar en un SICA. Muy bien, doctor, ¿algo más? Sí. Y si ese paciente se me acerca, y por decirlo así para que lo recuerden, utilizando el argot criollo, apesta a tabaco, es gordito, o tiene otros factores, hipertenso, diabético, aumentaría más la sospecha de SICA. Entonces, para yo, como sospechar un SICA, tiene que, o una presentación de la primera, es decir, una angina estable, se convierte ya en una angina inestable, o un dolor de las características mencionadas del paciente que generalmente lo despierta. Más factores de riesgo, yo estaría frente a los síndromes coronarios agudos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ante eso, yo tengo que sospechar eso. Muy bien. Causa no isquémica. Tenemos cuando yo sospecho de una pericarditis. Generalmente, esto es importante, siempre en mis cátedras que le doy, y en la mayoría de ustedes van a escuchar la palabra generalmente, porque nosotros que estamos en esto, lamentablemente en medicina no existe el waxo, luto. Entonces siempre uno utiliza, hay presentaciones atípicas, como por ejemplo los mismos infartos, sin ir muy lejos. Hay pacientes, infartos silentes. ¿Quién? Diabético, mujeres, ancianas. Entonces, ¿no? Hay pacientes que solamente tuvieron epigastralgia, un dolor en la boca del estómago, por ejemplo, ¿no? Y uno pensó, entonces, uno siempre tiene que pensar en lo más frecuente. Muy bien. Entonces, en la pericarditis, ¿cuándo yo sospechar de un paciente que pueda tener una pericarditis? Generalmente va a ser un paciente joven, 20 a 40 años, que unos días previos o una semana, 2 semanas, 10 días, ha tenido un cuadro viral, ya sea respiratorio o gastrointestinal. Entonces, y que viene por un dolor de características pleuríticas. ¿Qué quiere decir eso? Es un dolor que aumenta la inspiración al decúbito, acostado, y que cede, como nos dirían los antiguos maestros, en la famosa posición mahometana, es decir, hacia de
adelante, el paciente siente un alivio. Entonces, si yo tengo un paciente con esas características del dolor tipo pleurítico y es joven, sobre todo si no tiene factores de riesgo, se hace, creo, menos la sospecha de Zika y más bien aumentaría la D. Porque el dolor, ténganlo por seguro, de un Zika, sobre todo de un infarto, no cede con nada, ni poniéndose adelante ni nada. Es un dolor muy constante, o sea, es un dolor muy intenso. Muy bien. Cuando yo sospechar en una patología aórtica, y cuando me refiero a patología aórtica, básicamente tengo que pensar en qué tipo, en la famosa disección aórtica, ¿correcto? En la famosa disección aórtica. Generalmente es un paciente varón de mediana edad, 50, 60 años, con hipertensión arterial no controlada, que refiere un dolor pues de aparición brusco, muy brusco, o sea, es un dolor aparatoso, como le dicen, de instalación demasiado brusco, desgarrante lo refiere el paciente, y algo más importante, que se irradia la espalda y de ahí comienza a ascender y de ahí o comienza a descender. Eso quiere decir que si la disección estuvo, imaginemos la aorta que sale así y el callado, si la disección estuvo a nivel de raíz de aorta, la disección comienza a ascender, un momento el dolor por reflejo va a ascender. Cuando ya logre el callado, la aorta descendente, el dolor puede descender hasta llegar a veces a la parte exacto, abdominal. Entonces, cuando tengan esas características, tienen que sospechar en un paciente, como le digo, con presión arterial no controlada en una disección de aorta. De hecho, lamentablemente el pronóstico de esos pacientes, si que no se actúa o así se actúe, es malo. Muy bien. Valvulopatías. Dentro de las valvulopatías que me pueden presentar un dolor tipo anginoso, es la famosa, en su debido momento, también lo vamos a tocar, es la famosa estenosis aórtica, con su triada. La estenosis aórtica tiene una triada de angina, síncope y distia. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un soplo a nivel de foco aórtico, un soplo sistólico a nivel de foco aórtico, entonces tendría que sospechar como causa una estenosis aórtica. Entonces, miren, esas son las circunstancias, pero de ahí las dos más importantes que me ponen en peligro la vida, no se olviden, es los Zicas y la disección aórtica, ¿correcto? Muy bien. Dentro de las no cardíacas, las gastroesofágicas, tenemos el reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico o una úlcera gastrodenal. Generalmente este es un tipo de paciente con antecedente de gastritis, de úlcera, que un dolor, una epigastralgia, un dolor en la boca del estómago, que como sensación de hambre, eso, pero que lo característico es que en las noches, entonces ahí como que a veces en las noches el dolor al dormir se intensifica. Entonces es de pensar que esa acidez que tiene el estómago al perder la gravidad va a haber, y sobre todo tiene ya el diagnóstico de reflujo, esa acidez cuando pasa por el esófago pues es un dolor muy parecido, ténganlo por seguro, al del Zika. Entonces, ojo ahí, y es un dolor, como le digo, entonces que te tendría que sospecharlo también. Es lo mismo con el espasmo esofágico, y el espasmo esofágico es más, uno le da nitratos, como los nitratos actúan a nivel de músculo liso, van a abrir, ténganlo por seguro que pacientes con un dolor con característica de espasmo esofágico, va a dilatar el músculo y el dolor va a ceder y me va a confundir si estoy frente a un Zika o un espasmo esofágico. Muy bien. El otro característica importante dentro de las no cardíacas es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una patología que yo debo sospecharla en un paciente que casi siempre tiene un antecedente de importancia, prostrado crónico o una cirugía reciente, sobre todo de prótesis de cadera o de cualquier una cirugía traumatológica, un paciente de repente con una obesidad mórbida, es decir, muy sedentario, o un paciente que tiene cáncer terminal. Entonces, en esos pacientes que tienen esas características y me debuta con una disnea súbita y dolor en la zona precordial, y al examen físico lo encuentro taquicárdico, taquineico, la sospecha de tromboembolismo pulmonar es alta.
¿correcto? Y si sobre todo ese paciente ya ha tenido o tiene antecedentes de que haber tenido una trombosis venosa profunda o una insuficiencia venosa profunda, entonces ya el diagnóstico desde el punto de vista clínico es más que acertado. Entonces, ojo, ahí el neumotórax sospechalo generalmente en pacientes delgados, ¿no? En pacientes delgados, diabéticos, fumadores o que sufren de POP. Entonces pueden llevar a producir un neumotórax a tensión. Muy bien. Entonces, miren, generalmente ese signo de Levine es un paciente, pues, con que se lleva la mano a la zona precordial, porque quienes lo han tenido refieren que es un dolor, pues, muy intenso. Entonces, en este paciente, la imagen también me refleja, aparentemente es un paciente con sobrepeso, de repente con un IMC mayor de 30, es decir, con un factor de riesgo, y con esa facies de mucho dolor, con esa mano como tratándose de coger la zona precordial. Entonces, estos tipos de pacientes yo tengo que la sospecha de un Zika sería alta. Acá está, miren, esta diapositiva me resume lo que yo les decía. Cuando el paciente cumple las tres características, miren, las tres características de la molestia opresiva en la región torácica, anterior, cuello, mandíbula, desencadenante el esfuerzo estrés y se alivia, hay un alivio claro con nitritos, sobre todo sublingual o en reposo. Si cumple las tres, ¿qué dice? Una angina de pecho típica. Si cumple dos criterios, una angina atípica. Y si cumple uno o ninguno, es un dolor torácico no anginoso. Doctor, ¿y qué quiere decir esto? Es importante, sí. ¿Qué quiere decir? Miren, chicos, si yo tengo un paciente con una angina de pecho típica, ¿qué dice? Que el 80-100% de ese dolor es porque sus arterias están tapadas. Es decir, tienen un cuadro, la causa de ese dolor es un cuadro aterosclerótico y con mucha seguridad sus arterias están más del 70% de obstruidas. Si yo tengo un paciente con angina atípica, ya no va a ser un 80-100%, más o menos baja a un 40-50%, pero miren, 40-50% de que la causa de ese dolor es de tipo isquémico aterosclerótico. Entonces, ojo, no tengo que despreciarlo. Y si es un dolor, yo lo catalogo un dolor no anginoso, es un 10-12% de pacientes que la causa sea de tipo isquémico aterosclerótico. Acá puede estar el paciente diabético, el paciente anciano, sobre todo si son mujeres. Acá siempre cuento una anécdota para que sobre todo el alumno lo recuerde. Tengo un colega que es gastroenterólogo, trabaja en el de Baleati, me dice, Roger, su mamá iba a viajar, mi mamá es diabética, me dice, va a viajar a Canadá, me dice, y tienes unos inconcitos nomás, me dice, pucha, me dice, no le podrán hacer, me dice, un cateterismo, me dice, ya le digo. Como tenía seguro, se le realiza su arteriografía, no podrán creer que las tres arterias principales, más del 90% de obstruida. Miren, y solo tenía unos inconcitos. Entonces, a esa paciente terminó con los famosos bypass aortocoronario. ¿Cuál era su clínica? Nada, unos inconcitos. ¿Dónde lo hubiéramos catalogado? Acá. Dolor torácico, no anginoso. Entonces, no despreciemos. O sea, porque hasta un 10-12% de estos pacientes la causa va a ser aterosclerótica, ¿no? Entonces, si bien es cierto el paciente que cumple estas tres características es 80-100, o sea, casi la mayoría, pero ojo, no olvidemos aquel paciente que no tiene la presentación típica, ¿correcto? Entonces, ese es el mensaje. Muy bien, esta diapositiva es importante para que nos ayuda topográficamente a ver, generalmente el dolor, como digo, en la zona precordial, que se puede irradiar, lo más frecuente, dice la literatura, o los datos epidemiológicos, que es en hombro izquierdo, pero lo más característico es que a la zona submandibular, es decir, en la región del cuello, pero también se puede, sobre todo en el borde interno del brazo izquierdo, brazo, antebrazo. Muy bien, pero no solamente, miren, eso es lo más usual, lo más característico, también se puede irradiar en el brazo
derecho, en la zona de epigastrio y en el dorso, en la espalda. Entonces, cuidado con esas mujeres que tienen factores de riesgo, gorditas, obesas, y que les dice que les duele la espalda, sobre todo al caminar. Si bien es cierto, yo puedo pensar por el sobrepeso, eso puedo pensar en una cifosis, lordosis, pero eso es lo benigno. Pero ¿qué pasaría si es un síntoma equivalente de una angina de pecho? Otro ejemplo, y eso sobre todo ustedes que están en el CERUM, yo dicto también en el CPO, la parte de los que van a postular a la residencia, la parte de cardiología, y ahí una vez una médico general, de repente estaba dedicada a la parte de, ¿cómo se llama eso? Medicina legal. Siempre lo cuento también esta anécdota para que les quede. Al último de la clase me dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me dice, doctor, hemos tenido una paciente con un dolor en epigastro, me dice, y me dice el colega no le ha tomado el electro y la paciente murió. Fue una negligencia médica. Me dice, miren, le digo, lo único que te puedo decir es, todo dolor en la boca del estómago, tú tienes que descartar 3 cosas, porque te pueden poner en peligro la vida del paciente. Un infarto de cara inferior, una pancreatitis o una colicistitis aguda. Entonces, si tú eres médico clínico, estás en emergencia, tienes que descartar esas 3. ¿Cómo descartas un infarto? Mínimo, ¿qué te dice la guía? En los 10 primeros minutos, un EKG. Le debieron tomar un electro. Doctor, no le tomaron. Lo único que te digo que ha sido una omisión. Y técnicamente toda omisión es una negligencia médica. Entonces, siempre lo cuento porque es algo que ha sucedido, algo real. Entonces, sí me dice, doctor, ese paciente se le hizo una autopsia y se le encontró necrosis en el corazón. Entonces, miren, por eso le digo. Entonces, eso sí, la literatura coincide. Un dolor debajo del ombligo difícil, imposible que sea de origen cardíaco. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nunca lo olviden, anciano con dolor en epigastro y sudoración profusa, probablemente un infarto de cara inferior hasta no demostrar lo contrario. Sobre todo si ese dolor en la zona epigástrica se acompaña de sudoración profusa. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, el dolor torácico, la angina típica, tiene un valor predictivo positivo superior al 95% para enfermedad coronaria. Lo que les decía, el 80 a 100% de esos pacientes están acá. Pero debemos recordar los equivalentes anginosos en diabéticos y pacientes añosos, lo que les decía, sobre todo si son mujeres. Disnea, sudoración profusa, cansancio, atragamiento, ojo, atragamiento. A veces el paciente dice esa sensación de embotamiento, cuidado, si tiene factor de riesgo, por eso le digo. Y a esos son equivalentes. Muy bien. Entonces, si ustedes están en emergencia, ya sea de cualquier hospital, y clínicamente piensan en un síndrome coronario agudo, cualesquiera de las 2 presentaciones que le he dicho, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que nos dice la guía que tienen que hacer? EKG en los 10 primeros minutos. ¿Y por qué es importante? Porque ese electro me va a llevar, o es un paciente con SICA ST elevado, o es un paciente con SICA ST no elevado, ¿correcto? Y esto es importante, sí, porque si es un paciente con ST elevado, como lo vimos en la clase anterior, el manejo, lo más importante en este paciente es abrir la arteria con la perfusión miocárdica. En cambio, si es un paciente con ST no elevado, puede esperar el cateterismo cardíaco, ¿correcto? Entonces es importante. En el ST elevado, los minutos cuentan para el paciente, son vida, por eso es esa diferencia. Muy bien. Acá tengo que esperar las troponinas. Si me salen positivas, será un infarto. Si me salen negativas, será una angina inestable. En cambio acá, yo no espero las troponinas. Ojo, sí, ya le tomé la sangre, pero no espero su valor. De frente, ST elevado con clínica de SICA, y si estoy frente a una clínica, un hospital que tiene su sala hemodinámica, lo enviaría a que se haga su cateterismo cardíaco. Y estaría actuando correctamente. Muy bien. Entonces, esto nunca, miren lo que le decía. Estratificación precoz, vía rápida, esto es para ustedes. Dolor torácico isquémico, ¿no? Ya ahora lo van a tener presente. Reposo, evaluación inmediata.
Electrocardiograma en menos de 10 minutos. Interpretación correcta, preguntas en caso de dudas y tomar decisiones. La mejor decisión ustedes que pueden tomar, chicos, ante un paciente que estén frente a un puesto de salud, centro de salud, es darle su aspirina. Al darle su aspirina, si tienen clopidogrel, mejor todavía, pero ya dando aspirina, dicen que han disminuido algo de 40% de mortalidad. Si tienen su heparina, mejor. Clopidogrel, mejor. Atorva, pucha, ya han hecho bastante. Y derivalo. No, como dicen, no se hagan los héroes, derivalo. En estas circunstancias, ¿cuál es el mensaje? Pecar por exceso, a que pecar por defecto. Entonces, sobre todo, la clave es si tiene factores de riesgo. Los mencionamos, pero los 6 clásicos: hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Y ahora ya consideran el síndrome metabólico como otro factor de riesgo modificable. Entonces, ese paciente, ojo, muy bien. Acá les cuento, porque a veces esos casos ayudan, miren, para que no tengan, de repente eso ayuda más, la experiencia, los casos que nos suceden a nosotros o que suceden a otros compañeros, ayudan más que de repente leer una guía, eso. Voy a pasar, me interconsultan, un residente, era creo de primer año de medicina interna, ya llega un paciente con un ST elevado 0,5 milímetros. Y el paciente llega en la madrugada, todo, le da de alta. El paciente llega a las 7 de la mañana con un dolor intenso, se va a la Peruana-Americana, la clínica Peruana-Americana, yo trabajo en el hospital regional, con un ST elevado, hasta como siempre mi manera, así un poquito de, hasta un pre-down lo diagnosticaba ST elevado. O sea, ya, como se dice, había evolucionado más o menos desde las 3 de la mañana que le dan de alta eso. Entonces, yo recuerdo que lo busqué al residente, le dije, mira, ruega que no se muera el paciente si no te denuncio. Porque ¿cuál es el mensaje? Si tú quieres ir a dormir o tienes duda, es un ST elevado más de 0,5. ¿Qué debiste hacer? Esperas la hora, le tomas. Si quieres ir a dormir con él, lo jalas al paciente en su silla de ruedas, te echas ahí al lado del paciente. Te levantas a 7 de la mañana, le tomas su electro, ¿no? Y ves que no ha sucedido nada, le das de alta. Entonces, ¿tú eres el cardiólogo especialista? No. No debiste darle de alta. Mira. Entonces, ese es el mensaje. Cuando tengan mejor, chicos, así, si no lo pueden derivar, que el paciente no se puede ir, ténganlo ahí mejor, pero se cercioran. No le den de alta así nada más. Entonces, sobre todo si tienen dudas, que parece, no parece, y sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovasculares. O sea, ese es el mensaje. Por eso, decisiones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y acá hay unas imágenes, miren, que nos puede ayudar. Entonces, mire, acá estoy frente a un ST elevado, B1, V1, V2, no es del tema, pero vamos, sectal. B3, B4, anterior. Entonces, miren, estamos frente a un ST elevado de cara anterosectal, ¿no? Infarto anterosectal. Acá, este es un infarto evolutivo, donde miren, lo primero en el infarto, como esto ya lo vamos a tocar ya cuando veamos electro, pero les voy adelantando algo. Lo primero que es una T alta, que tiene su significado. De ahí la T se invierte, se comienza a elevar el ST. De ahí el ST comienza a descender y aparece la famosa Q. Y aquí está, miren. Aquí ya este ST está regresando, porque ya está apareciendo la onda Q. Alguien me puede decir, doctor, pero ¿cómo sabe que está regresando? Porque ya hay onda Q. La T negativa. Este ya es, como dice acá, evolutivo. ¿Correcto? Muy bien. Miren acá, un ST elevado de cara inferior. D2, D3 y ADF de cara inferior. ¿Correcto? Muy bien. Acá está ya, cuando le damos electrocardiograma, una lesión subendocárdica, hay depresión del ST. O sea, este sería un SICA ST no elevado, miren, depresión del ST. Lesión subepicárdica, elevación del ST, miren, en la cara inferior. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, este es un infarto, se dice ya infarto transmural cuando tiene los cambios evolutivos. Si se dan cuenta acá, miren, ya hay Q, el ST está elevado y va a comenzar a regresionar. Muy bien, entonces, si yo estoy frente a un, entonces, Zika, le tomo su electro, va a ser ST elevado o ST no elevado. ¿Qué le pido? Enzimas. En un momento, pregunta de examen, ha venido varias veces, ¿cuál es la enzima más sensible, más específica? Las troponinas. Solo se piden dos, exacto, en emergencia la troponina I. Solo se piden dos, la CPKMB o las troponinas, de preferencia la I, correcto, muy bien. La mioglobina por teoría, ¿en qué sentido? Que es la primera que aparece, pero no se utiliza, porque es poco específica, poco sensible, ¿correcto? Ambas, tanto la CPKMB como las troponinas, aparecen a las 3-4 horas. Su pico máximo de ambas es 12 a 24 horas. ¿Dónde viene la diferencia? Que la CPKMB, ¿cuánto dura más o menos? La bibliografía dice 72 a 96 horas. En cambio, las troponinas, ¿cuánto dura? 10 hasta 14 días. 10 días la I, 14 la T. Correcto. Doctor, ¿y me servirá algo? Sí, pues. Porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, que me ingresa, que con factores de riesgo me viene al consultorio y me dice que ha tenido un dolor muy intenso, en hace 5 días, por ejemplo, yo le tomo un electro y veo ondas Q con un ST todavía como que parece que está elevado, ¿qué enzima le pediría? Si es al 5.º día, ¿le pediría un CPKMB? No, porque probablemente ya está normal. Entonces, ahí ¿cuál me ayudaría? Las troponinas. Entonces, eso es importante saber la vida media. Y al revés, si yo tengo un paciente que ingresa por un infarto, le tomo la CPKMB 1000, al siguiente día la curva, ¿no? 2000. De ahí al tercer día me comienza a bajar 400. Al cuarto día, 100. Al quinto día tuvo episodio de dolor, 1000 vueltas. Ese paciente se me está infartando. ¿Por qué? Porque la curva de la CPKMB debe estar ya. Y si me aparece, y todavía si el paciente ha tenido dolor, ojo, entonces. Por eso es importante desde el punto de vista práctico conocer los vida medias, cuánto dura y cuánto, en qué momento aparecen los picos y cuánto duran. Muy bien, entonces miren, el síndrome coronario agudo, si es ST elevado, generalmente cubre toda la luz, la tapa, esto lo explicamos muy bien detenidamente. Si un ST no elevado, probablemente acá sucede dos cosas. No, el trombo, porque la fisiopatología del síndrome coronario agudo es aterotrombótico, quiere decir que esa placa hubo una ruptura, fisura, y sobre esa placa se formó el trombo. No como muchos antes pensaban, que la placa aterosclerótica del 90% llegaba a 100 y se tapaba, no. Hay placas, y acá entra el término de placa estable e inestable. Puedo tener yo una placa 30% de obstrucción que es inestable, se fisura la ruptura, se forma el trombo y me obstruyó la arteria. Puedo tener una placa al revés, aterosclerótica de 80, casi 90, pero estable, no se va a romper, ¿correcto? Muy bien. Entonces, acá ¿qué ha pasado? O dos cosas, el trombo no ocluyó todo, o gracias a Dios, en este paciente tuvo la famosa trombolisis endógena efectiva, porque todos tenemos una trombolisis endógena, ¿no?, efectiva. Muy bien, y nos da un ST no elevado. Muy bien, generalmente el ST no elevado o va a ser angina inestable si las troponinas son negativas, o infarto no Q, infarto ST no elevado, infarto pequeño, infarto subendocárdico. Si es ST elevado, generalmente se le conoce infarto Q, infarto transmural. Muy bien, lo mismo que hemos venido, muy bien. Miren, paciente con dolor torácico sospechoso de isquemia miocárdica, EKG, no lo olviden. ¿Para qué? Ver si es el ST elevado. Si es ST elevado, estrategia dirigida a la perfusión óptima y el paciente ingresa en una unidad de cuidados intensivos coronarios. Ese es el mensaje, ¿correcto? Entonces, ST elevado, abrir la arteria. Pero, a la vez, le estoy dando su aspirina a todos. ¿Cuánto es la dosis? ¿Alguien recuerda? De carga. De 162 a 325. Por eso, ¿qué hacemos? O 3 tabletas de 100, que estaría dentro de la dosis, o de 500, la mitad, que sería 250. ¿Correcto? ¿Y cuál es la dosis de mantenimiento?
Claro, pero en teoría más o menos de 75 a 162. Por eso le damos la famosa ASA 81 si el paciente tiene dinero o la aspirina común y corriente de 100, que estoy en el intervalo que me exige. Muy bien. Ahí, paciente, los cuidados ya de enfermería. Muy bien. Tratamiento de reperfusión, como le digo, es lo más importante. Angioplastía o fibrinólisis. Esto se da en los pacientes para abrir la arteria en el ST elevado, ambos. Pero en el ST no elevado, nunca fibrinólisis, trombolisis. ¿Correcto? Nunca. Eso lo explicamos en la anterior clase. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, miren, centro hemodinámica, ahí donde el paciente se le hace el famoso cateterismo y se le va a ir viendo sus arterias coronarias. Muy bien. El tratamiento del síndrome coronario agudo en el hospital, entonces morfina, oxígeno, nitroglicerina, antianginosos, oxígeno, nitroglicerina, aspirina, clopidogrel, beta bloqueadores, heparina o heparina inhibidores, trombolíticos, angioplastia percutánea o cirugía de revascularización, ya. Pero si estamos en un pueblito por Puno, a lo más creo que tengamos aspirina, lamentablemente, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al Zika. A nivel del médico general, creo que lo más importante que nos ayudarían a nosotros todo es saberlo, sospechar, diagnosticar. Ténganlo por seguro. Generalmente yo, eh, personalmente, duermo todas las noches tranquilo. Porque si bien es cierto, donde trabajamos casi todos, sobre todo que trabajamos en el MINSA, yo también trabajo en un hospital MINSA, en teoría es 3, pero en teoría regional, pero no se comporta como nivel 3, pues. No hay cosas pues que uno haría al paciente. Pero como le digo, duermo tranquilo porque lo diagnostiqué. Ya, si no hay, acá no tenemos, en todo Trujillo no tenemos un centro de angioplastía que esté abierto a las 24 horas. Ahora actualmente en la San Pablo hay, pero viene, o sea, viene de Chiclayo, de eso, o sea, pero no que esté ahí. Entonces yo lo diagnostiqué, es un ST elevado, le digo, y si está dentro de las horas, trombolisis hasta las 12 horas de iniciar el dolor, le digo fibrinolíticos, las 2 ampollitas del plasminógeno, del activador del plasminógeno, el alteplase, 5.000 soles. Y hay gente humilde, no tiene. Entonces, ¿qué me queda? Solo darle su oxígeno, su aspirina, su clopidogrel, su atorva, su enoxaparina, su enalapril y su beta bloqueador, si me lo permite la presión, y esperar, pues, ¿no? Nada más. Le quise dar el fibrinolítico, el paciente no tuvo dinero. Yo sé que se debe hacer angioplastía en el ST elevado, ¿no? Yo sé que se debe hacer angioplastía, pero imagínense, no tienen 5.000 para que vengan a hacer de Lima 30.000 soles en la San Pablo. Entonces, imagínense. Entonces, ustedes, igual, donde están haciendo su serum, lo diagnosticaron, le dan su aspirina, si tienen otras cositas mejor, ya, y lo derivan. Pero ya están tranquilos, ¿no? A diferencia que no lo sospecharon y el paciente se les murió, ¿no? Por no diagnóstico. Entonces, lo importante es sospecharlo y lograr el diagnóstico. Para el tratamiento tenemos muchas limitaciones. Como le digo, si lo tenemos acá en teoría en Hospital 3, imagínense, pues no en un centro de salud. Pero lo importante es sospecharlo, ¿correcto? Muy bien. Entramos frente a la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, o entramos frente a dos cosas, o es una urgencia o es una emergencia. Muy bien. En la crisis hipertensiva, muy bien, a ver, les pongo y siempre les digo este ejemplo a mis alumnos de pregrado. Yo he tenido pacientes con presión arterial que me llega una señora al consultorio, aunque no lo pueden creer, 250 sobre 100, 110. Le indiqué su receta, la mandé a su casa. Tuve otra paciente en emergencia que tuvo una presión 200, creo, sobre 100 y la catalogué como una crisis hipertensiva. ¿Qué creen que ha pasado? Porque a una señora de 250 sobre 110 no la catalogó como una crisis hipertensiva y la manda a su casa, y a la paciente con menos presión, 200 sobre 100, por ejemplo, la catalogo como una crisis hipertensiva y la manejo como tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado? Ya, ¿cómo así?
Ya. Usualmente sus presiones son entre 160, 180 con 90 o 100. Se ve la PAM. Ahí mejor dígalo, doctor. No, está bien. Pero si la otra paciente dijo de que tenía 200 con 100 y normalmente sus presiones son 120 con 60. Claro. La idea va por ahí. Entonces, yo para catalogar al paciente, si bien es cierto, el séptimo reporte, eso me dicen, por ejemplo, una presión mayor de 180 la sistólica, mayor de 110 la diastólica, 100, 110, pero son referenciales. Para yo catalogar a un paciente con crisis hipertensiva es el aumento súbito de la presión arterial. Entonces, exactamente por ahí va la respuesta. A esa paciente que le encuentro 250 sobre 110, si bien es cierto, es bastante. Pocos pacientes se encontraban en la consulta con ese tipo de presión. En primer lugar, solamente tenía un dolorcito de cabeza, por ahí un mareo. En segundo lugar, y lo más importante, señora, su presión, no doctor, la semana pasada me tomé 170 sobre 80, lo que decías. El viernes, yo hago consulta el viernes, por ejemplo, el lunes me tomé 190, miércoles 200, es decir, es una presión arterial no controlada, que le ha venido subiendo progresivamente. Pero el otro tipo de paciente, que yo la catalogo como crisis, primero tengo que catalogarla como crisis hipertensiva. Luego ya le digo, o esta es una urgencia, o esta es una emergencia. Señora, su presión, doctor, yo me tomo todos los días, a veces tienen su brazalete, eso, o en la farmacia o el centro de está cerca, doctor, 110 sobre 80, 120 sobre 80. No sé, doctor, ayer tuve un problema, hoy día me levanté con dolor de cabeza, me tomaron la presión, me dijeron que estaba volando y me he venido. Esa presión, ese aumento súbito de una paciente que en teoría su presión arterial estaba controlada y ese aumento súbito de la presión, ya sea por X motivo, eso es una crisis hipertensiva. Entonces, si yo estoy frente a una crisis hipertensiva, tengo que catalogarla. O es una urgencia o es una emergencia. ¿Por qué? Porque para empezar, difiere desde el manejo. A uno lo manejo en observación 24 48 horas, la emergencia tengo que manejarla en UCI. A uno, la urgencia tengo que manejarla con fármacos por vía oral, la otra con fármacos endovenosos. Entonces, hay diferencia desde el punto de vista de manejo. Entonces, ¿pero cómo hago yo la diferencia entre urgencia y emergencias? La teoría que dice afectación de órgano blanco. Muy bien. A ver, es Santiago, me dijiste. Tienes un paciente, te llega con 220 sobre 110 y efectivamente su presión es normal, entonces tú dices, es una crisis hipertensiva. O sea, siempre controlada ya. ¿Qué harías que te llega por emergencia para diferenciar entre urgencia y emergencia? ¿Qué harías? Ya, en la anamnesis, ¿qué harías? Pues porque tú tienes que etiquetarlo, o es una urgencia o es una emergencia, lo tienes al paciente ahí, ¿qué harías? ¿Cómo estás? Si tú tienes sus pupilas están reactivas o no, si tú tienes complejos acelerados o no, si es que ¿qué más podría ser? Pues su corazón cómo está, lo tiene. Ya, ya. La idea está por ahí, muy bien. Eh, es decir, si para que sea una crisis hipertensiva, la teoría nos dice, es una subida de presión súbita con afectación de órgano blanco. Cuando nos mencionan afectación de órgano blanco, quiere decir que principalmente los órganos que yo tengo que cuidar mucho o principalmente se afectan son tres, básicamente. Cerebro, corazón y riñón. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si yo tengo el paciente, señor, buenas noches, ¿cómo se llama? Tal, tal. ¿Qué edad tiene? Tal. ¿Sabe dónde está? Sí, doctor. Muy bien. Apriete mi mano. Muy bien. Apriete la otra. Muy bien. Levanta el pie, levante la otra. Descarté, está orientada en tiempo, espacio, persona. Descarté encefalopatía hipertensiva. Descarté focalización. Descarté ACV. No, ¿le duele el pecho? No, doctor. Descarté Zika. Señor,
ya lo veo echado, que me tolera la vía, me tolera el decúbito leyendo su periódico, que ha ganado la Alianza, no hay ortognia, no lo veo agitado, no hay edema de pulmón, que es otra emergencia hipertensiva, no hay dolor de pecho, Zika. Señor, orinado, sí doctor, antes de venir orinado, no hay insuficiencia renal aguda. Entonces, descarté automáticamente daño de órgano blanco. Si quiero ya descartar, de hecho ya llamo al oftalmólogo para pedir un fondo de ojo, ¿no? Si quiero descartar ya una complicación a nivel de edema de pila, ¿no? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, la anamnesis es importante. No he necesitado una tomografía, ¿no? Nada. Entonces, igual siempre lo comento cuando dicto las cátedras, una anécdota que me pasó cuando era R1, bueno, llega un paciente a emergencia, entonces yo tengo la peculiaridad, así me vengan 100 familiares, uno, el que vive con el paciente. Eso es importantísimo, porque dentro de la práctica ustedes chicos lo han vivido, lo vivirán, o tienen que tener en cuenta a veces, siempre generalmente, por casualidad a veces ha venido de viaje alguien, o siempre hay un hermano, hijo, figurete, que porque de repente trabaja, o tiene más dinero que el otro, porque generalmente que lo cuida el papá, todo, generalmente es el de recursos menos, y él por no, o el mejor vestido todo, ingresa con su papá, fintosamente hablando así en el argot criollo, pues, pero de su papá, de la enfermedad, no sabe nada. Entonces, cuando tengan así, lo primero, ¿quién vive con el papá? ¿O quién sabe de la enfermedad? ¿Del papá o la mamá? O sea, del paciente. El resto afuera. Muy bien. Entonces ingresa, luego un señor en silla de ruedas, le hice lo que tenía que les dije. Muy bien, su presión era elevada, pero algo no me cuadraba así. Entonces le digo a la señora, señora, ¿usted vive con? Sí, doctor. ¿Su papá habla así? No, doctor. Ah, ya. Justo eso le iba a decir, doctor. Amaneció medio gangoso. Muy bien. Pero previo a esto que le iba, ya lógicamente le dije la respuesta. Entonces, cuando el paciente me llega, lo examino, lo mando de shock trauma, ¿no? A shock trauma, paciente con crisis hipertensiva, 2 puntos, emergencia hipertensiva, manejo de shock trauma. Viene el asistente y agarra y me dice, oye, no, este no es una emergencia, que por aquí, no. Disculpe, le digo, doctor, yo ya soy médico, mi sello pesa. Si usted cree que no es una emergencia hipertensiva, coloque su nota y regrésemelo al paciente para yo manejarlo en tópico, si usted cree conveniente. Al ratito viene a pedirme disculpas, y es ahí, lo he contado al revés, y es ahí por qué yo lo mandé porque disartria. Entonces es una de encefalopatía. Entonces, ¿y por qué me viene a pedir disculpas? Porque en shock trauma, cuando él me viene a reclamar y regresa, el paciente comienza con agitación psicomotriz, que tuvieron que darle hasta aloperidol, toda esa cosa, y comienza a hablar incoherencia de lo que estaba de acuerdo. Entonces la clínica manda. Entonces miren, ahora le digo, un síntoma es muy importante, como dice ese olfato clínico, miren. Entonces, caso real, por Dios, me ha pasado. Entonces, ahí el asistente también reconoció, tuvo el valor de reconocer. Entonces, miren, la clínica es importante, no necesito una resonancia, tomografía, no en ese momento, ya después, ya en la evolución, pues no, de hecho, porque yo tengo que definir, actuar. Muy bien, entonces, como preámbulo de eso, entonces entramos frente a la crisis hipertensiva de la urgencia. ¿Qué es importante? La anamnesis. Un paciente con urgencia hipertensiva va a tener, simplemente le va a decir un poco de cefalea, náuseas, ¿sí? Por ahí un poco de náuseas y cefalea. Es lo único que es su clínica, pero sin afectación de órgano blanco. Al examen físico, solo la presión va a estar elevada. No vamos a encontrar nada, otra cosa que nos sospechar. Exámenes auxiliares, sí. De hecho, un electrocardiograma, sobre todo un electrocardiografía de tórax, puede que le pida o no, pero el electro, sí. Siempre, ojo, en todo paciente que llega a emergencia y que están sospechando algo que tenga que ver cardiovascularmente, un electrocardiograma. Muy bien. En el electrocardiograma, entonces, como se supone que es un paciente hipertenso crónico, entonces, aquí está. Puedo encontrar un zócalo positivo. ¿Cuándo es? Cuando S en B1 o B2, en la derivada V1 o V2, más
R en la derivada B5, B6 sumados es mayor de 35 milímetros. Acá tiene 37. O menos usado el índice de Lewis, ¿no? Entonces, puedo encontrar esto. Entonces, que me sugiere una hipertrofia ventrículo izquierdo, es decir, me sugiere un paciente ya con una probable miocardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica. Muy bien, ahí también otro electro, miren, demasiado elevadas acá, ¿no? B5, B6, ¿no? Me sugiere hipertrofia. La radiografía generalmente normal, ¿no? Más ahonda, es decir, tal vez le puedo pedir una radiografía si tengo dudas, que puede por ahí tener una ICC, es decir, algún grado de congestión, pero debe ser normal. Muy bien, ante una crisis hipertensiva del tipo urgencia hipertensiva, tengo que diagnosticar una hipertensión transitoria y una hipertensión no controlada. Ya les dije cómo es la hipertensión no controlada, ¿correcto? ¿Sí? La presión en ese paciente, como lo mencionaron ustedes, se le ha venido subiendo paulatinamente. ¿Y cuándo yo llamo una hipertensión transitoria? ¿Alguien me puede ejemplificar eso? Claro, dos casos, por ejemplo, pacientes, yo mucho cuando voy a hacer riesgo quirúrgico, los que tienen fractura, le encuentro 150, 160. De hecho, porque el dolor, el estrés le va a subir más la presión, le digo, mi señora, le voy a iniciar tratamiento, no le digo que es hipertensa, porque en teoría necesito 2 a más, según el séptimo reporte. Entonces, después ya de que lo operaron eso, regrese al mes por cardiología para ver si usted es hipertenso o no. Entonces, ante una situación de mucho estrés, ya sea físico también, psicológico, etcétera, o ante lo más característico del dolor, me puede el paciente subir a hacer unos picos, ¿correcto? Entonces tengo que diferenciar eso, como dentro del diagnóstico diferencial. Y el tratamiento, como se dice, primero que lo manejo ¿dónde? En un tópico. Tengo 24 a 48 horas para manejar a este paciente. Otra característica a resaltar, que reducir la PAN en un 24, otras bibliografías dicen hasta 48 horas. Tengo. Primer nivel, captopril nifedipino. En otras palabras, todo vía oral. Si no responde eso, ya le puedo dar furosemida endovenoso, ¿no? Pero el primer nivel es captopril, vía oral, tomar. Ahora no recomienda la sublingual, no hay diferencia. Vía oral, espero 30 minutos, le tomo. Si no ha bajado, le doy otra, ¿no? De acuerdo a mi PAN, le doy otro, espero 30 minutos, eso, ¿correcto? Entonces, lo puedo manejar con vía oral. Emergencia hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva, es decir, alteración de la conciencia, es decir, si un paciente lo encuentro desorientado, somnoliento, estuporoso, agitado o disartria. ICC, edema agudo de pulmón, lo que le decía, si el paciente pues está presión alta y está, eso es una ICC clase funcional 4 o ya es un edema agudo de pulmón. Si tiene una angina con las características de asociadas, estoy frente a una disección de aorta, estoy frente a un accidente cerebrovascular, es decir, ya con focalización o una hemorragia subaranoidea, estoy frente a una crisis de un feocromocitona o una preeclampsia severa o ya una eclampsia. Entonces, sobre todo la eclampsia es considerada una emergencia hipertensiva, ya a la preeclampsia severa se le agrega convulsiones. Muy bien, entonces, esto es lo más característico que yo tengo que tener en cuenta como de sospecharlo y diagnosticarlo. La anamnesis ya la hablamos, examen físico, entonces, si supongamos, en el SICA el examen físico casi es indemnia, solo puede encontrar un S4 por ahí, ¿no? Pero en el examen físico sí estoy frente a un edema agudo de pulmón, sí. Crepitantes o crépitos en ambos campos pulmonares, utiliza la musculatura accesoria y es un paciente que quiere estar sentado con las piernas colgando, y así. Entonces, desde el punto de vista, un S3 en una SC, en un ACV, eso, focalización, ya bueno, eso ya lo dominan ustedes. Y los exámenes auxiliares correspondientes. Si estoy pensando en un SICA, el examen importante de KG y troponina. Si estoy pensando en una ICC de edema agudo de pulmón, una simple radiografía. Si estoy pensando algo ACV, algo neurológico, tomografía resonancia. ¿Correcto? Y de acuerdo, los exámenes auxiliares de acuerdo a cómo yo lo voy enfocando. Muy bien. Acá algo es muy importante, acá dentro de las diferencias, es que yo tengo que, como se diría, reducir la presión arterial media en un 25%, máximo en un 25%, algunas bibliografías, ustedes ya lo habrán leído, dicen 15, 20, pero no más del 25%, en promedio en una hora.
Manejo en una unidad de cuidados intensivos. Y la otra característica, que se inicia con tratamiento endovenoso. Eso es muy importante en la emergencia hipertensiva. Muy bien, aquí, y eso sí, nunca lo olviden, ¿cuándo usar nitratos? La famosa nitroglicerina. La nitroglicerina tiene dos indicaciones en las emergencias hipertensivas: en el cuadro de un Zika y en el contexto de una ICC clase funcional 4 o un edema agudo de pulmón. Entonces, si yo tengo un paciente con crisis hipertensiva catalogado como emergencia por órgano o corazón, ya sea a nivel de coronarias o a nivel de hemodinámica, de mecánica, entonces ahí la nitroglicerina. En los demás, de preferencia se utiliza el nitroprusiato, ¿correcto? Entonces eso es el mensaje. Acá en Trujillo lamentablemente no tenemos nitroprusiato, solo tenemos la nitroglicerina endovenosa, la furosemida endovenosa sí, en aprilato también lo utilizamos. La clonidina endovenosa no hay, ya. Entonces tenemos, miren, tres, no hay mucho: nitroglicerina, furosemida. Beta bloqueadores también endovenoso. Tuve la oportunidad de manejar la Betalol, qué buen fármaco, en el Revaliati, es un fármaco excelente para bajar tanto la presión como las taquicardias, el Labetalol endovenoso. Pero acá en nuestro medio no tenemos ni un Trujillo, ni un beta bloqueante endovenoso. Muy bien, entonces miren, dentro de las diferencias, ahí está ese cuadro muy resumido, tanto desde el punto de vista que me sirva para abordar a mi paciente, que me sirva para o responder en algún momento a alguna pregunta de un examen ya para la especialidad, los que pretenden y desean hacer una especialidad. Urgencia: presión arterial elevada sin lesión de órgano blanco, a diferencia de la emergencia con lesión de órgano blanco. Reducción de la presión en horas o en días, 48 máximo, 24-48 horas. Reducción de la presión inmediata, en promedio 1 hora. Fármacos a utilizar: vía oral, captopril de elección, fármacos endovenosos. Generalmente en la urgencia no pone en riesgo la vida del paciente, en la emergencia sí, y en la urgencia se maneja en un tópico de observación, en la misma emergencia. En la emergencia yo tengo que el paciente manejarlo en una unidad de cuidados intensivos, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante dentro del muy bien, entramos a ver lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cómo ustedes sospecharían que están frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca? ¿Cómo creen que el paciente se les puede presentar? ¿Ya? 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 Muy bien. Entonces, generalmente, aquí es muy importante, ya para ir más o menos que lo tengan un poquito en cuenta, la clínica de la insuficiencia cardíaca, generalmente crónica, tengo que tenerlo ordenada. ¿En qué aspecto? La insuficiencia cardíaca la puedo yo clasificar en una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y en una insuficiencia cardíaca del lado derecho. O también puedo utilizar el término síndrome de congestión pulmonar cuando refiere a la ICC del lado izquierdo, o síndrome de congestión sistémica del lado derecho. Muy bien, hasta ahí. Nunca lo olviden, la clínica cuando yo me refiero, utilizo el término de clínica para el síndrome de congestión pulmonar, abarca tanto los síntomas como los signos. Los síntomas del síndrome de congestión pulmonar o de insuficiencia cardíaca izquierda son lo que ha mencionado, una disnea, que tengo que ver qué clase funcional es. Si es clase funcional 1, 2, 3 o 4. Muy bien. Utilizaste otras palabras, pero me has querido decir ortognia. Señora, ¿usted para dormir utiliza almohadas
¿Altas o bajas? Altas, doctor. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por costumbre o porque si se la saca siente que se ahoga, le falta? Doctor, si me la saco me ahogo. Ojo, porque no todo paciente que duerme con almohadas altas es ortognia. Hay pacientes que tienen problemas de columna y el mismo, su terapeuta le ha indicado que duerma. Entonces, muchos alumnos caen en eso, ¿no? Si doctor duerme con almohadas altas, sí pues, pero le has preguntado si se la saca, le falta el aire, eso no. Si es para empezar por costumbre, hay gente que no es porque le falte el aire, nada, costumbre. No, doctor, yo siempre me acostumbré así, me quedaba dormido viendo televisión y así ya me acostumbré a dormir. Entonces, eso. Lo otro, señora, usted en las noches a veces se ha despertado desesperada, como que siente que se le falta la respiración, que se le iba la vida y que tenía que sentarse o pararse. Sí, doctor, disnea paroxística nocturna. Muy bien. Entonces, ¿y la tos? Sí, doctor, yo toso más en la noche, que me lleva a ese término acuñado de asma cardíaca. Entonces, esos síntomas de disnea al caminar, tengo que estratificarla, es muy importante. ¿Cuándo para mí es una disnea clase funcional 1, 2, 3 o 4? Porque a veces nos vamos a enfrentar con pacientes, por ejemplo, de que te dicen, no, doctor, yo me fui a pastear mis carnés, se me escapó una ovejita, yo cordí, no, ya, tenemos que estandarizar, como nunca olvidemos, la medicina es una ciencia y por ser ciencia es exacta. Entonces, la clase funcional 1 es aquel paciente que ante sus actividades ordinarias no tiene nada, correcto. En teoría es asintomático a sus actividades diarias. Aparecen los síntomas cuando un esfuerzo exacto. La clase funcional 2 y la 3, ahí a veces viene la confusión en algunos alumnos. Usted dice, si el paciente les dice que logra caminar 2 cuadras, o sea, 2 cuadras, le aparece la falta de aire en la tercera, y logra subir todo un primer piso, le aparece la disnea en el segundo, al subir el segundo, ese es clase 2. Pero si el paciente les dice que no logra caminar las 2 cuadras, o no logra subir el primer piso y ahí ya le aparece la falta de aire, eso es 3. La 4, ¿qué te dice? A mínimos esfuerzos o en reposo. Es decir, el paciente hasta está hablando con ustedes y siente esa sensación que le falta. O cepillarse los dientes, sacarse el polo, ya, eso es mínimos esfuerzos, eso ya es una clase funcional 4. Entonces, eso es clínico. Muy bien, doctor nos mencionó síntomas, signos. ¿Alguien recuerda cuáles son los 2 signos por excelencia que me hace sospechar de un síndrome de congestión pulmonar o una ICC del lado izquierdo? Ese es derecho, del lado izquierdo. Son 2. No, ese es derecho. Los crepitantes o subcrepitantes y el famoso S3. El S3 nunca lo olviden porque es un término a veces muy preguntado porque me traduce muchas cosas. Entonces, cuando yo le ausculto a un paciente un tercer tono o el S3 y tiene crépitos o subcrepitantes en las bases, esos son signos de insuficiencia del lado izquierdo o síndrome de congestión pulmonar. Muy bien. Entonces, no lo olviden. Ese paciente tiene clínica del lado izquierdo si se les presenta con ese tipo de presentación. Del lado derecho, síntomas. ¿Cuáles creen que sería? También tiene disnea, pero no tan marcada como el lado izquierdo. Acá pasa a tener otras cosas como síntomas que a mí me hagan sospechar del lado derecho. ¿Cuáles son? Síntomas. Lo característico que yo me haga pensar de síntomas del lado derecho son astenia, cansancio, es decir, por gasto cardíaco bajo, y lo otro, que el paciente se siente lleno, o sea, la hiporexia. ¿Y por qué? Por el edema a nivel de mucosa gástrica. El paciente se siente con plenitud precoz. Entonces se siente lleno el paciente. Entonces, esos son síntomas de congestión sistémica. Signos, ustedes me van a dar varios. Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular positivo, ¿no? Presiono, hepatomegalia a la palpación, edema de miembros inferiores, ascitis. Entonces ya esos son signos del lado derecho. Si yo tiene los dos, estaría frente a un síndrome de congestión, ¿no? Síndrome de congestión, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces,
Eso yo lo sospecho. Pero eso yo lo sospecho cuando tengo un paciente a bordo, un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica. Muy bien. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda va a tener tiempo de hinchársele los pies? No. Entonces, generalmente el paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, su propio nombre lo dice, lo que lo va a caracterizar es la disnea, la ortognia. O sea, el paciente hasta en reposo siente esa necesidad de tragar aire y sentado, porque no me va a tolerar. No le va a dar el tiempo que se le hinchen los pies. Correcto, muy bien. Entonces, en esa filosofía, entonces, vamos a ver qué nos dice. Rápido inicio de síntomas secundarios a una función cardíaca normal, relacionada a una disfunción sistólica o diastólica, arritmia cardíaca o desbalance de precarga o poscarga, frecuentemente de peligro y requiere un tratamiento de urgencia. Muy bien. Causas o factores que lo precipitan. No olvidemos acá dos cosas. Yo estoy frente a una insuficiencia cardíaca aguda, in novo, o estoy frente a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, que no es lo mismo. No es lo mismo. En ambas, por lejos, la primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. ¿Correcto? En términos generales, no lo olviden. La primera causa de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Le sigue la hipertensiva, valvulopatías y arritmias. Y de ahí ya viene una lista muy bien. Pero, ¿qué creen que me puede hacer llevar a un paciente en una insuficiencia cardíaca aguda in novo? ¿Qué creen que causa me puede producir una insuficiencia cardíaca aguda in novo? O sea, que el paciente estaba bien, nunca tuvo ICC, por eso se le dice aguda in novo, o sea, le aparece por primera vez. Que ustedes tienen un paciente que le llegue con una disnea grado 4, con una ortognia o casi en edema agudo del pulmón. Y usted le pregunta, no, nunca he tenido, le ha faltado el aire hace un mes, no, nunca. De aquí, doctor, hace 2 horas o máximo, hace 24 horas, sentí que y ahora, doctor, ya no puedo. Solamente disnea. Claro, el diagnóstico diferencial de una disnea súbita es el tromboembolismo, de hecho es el tromboembolismo pulmonar, pero el tromboembolismo pulmonar no te va a dar crepitantes en ambos campos pulmonares, por eso, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué creen que sería una causa de esa ICC aguda? No, nunca lo olviden. La primera causa de una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo es un infarto. Es un infarto. ¿Y por qué les digo esto, chicos? Porque cuando vine al regional, me llenaba un poquito así de curiosidad, por no decir otra palabra de indignación, que habían pacientes que habían llegado a emergencia con una ICC aguda o in novo, en edema agudo del pulmón, correcto. En emergencia la habían manejado con su furosemida, o sea, el edema agudo del pulmón, su oxígeno, su nitroglicerina, morfina, bueno, ya, muy bien. No había cama arriba, de repente pasaba los 4 o 5 días, 6 días, sin ningún examen, a lo más una radiografía de tórax donde se veía, pues, ¿no? La congestión pulmonar. Muy bien. Entonces, me comencé a preguntar al inicio qué pasaba. Entonces, me di cuenta que la única explicación a esto era que no tenían claras las cosas los internistas en emergencia. ¿Por qué? Porque la primera causa de ICC aguda in novo es el infarto, es la cardiopatía isquémica. Al menos un electrocardiograma. Está bien, ellos lo abordaban el manejo, o sea, estabilizaban al paciente. ¿Qué has hecho por la causa? O sea, llegaba a piso, de soy bien sincero, sin un EKG. Cuando le tomamos un EKG, habían hecho su infarto. Entonces, ese es el mensaje para ustedes. Un paciente que les debuta con un edema agudo de pulmón, debuta, o sea, nuevo, o un ICC clase 4 que no llega a edema agudo de pulmón, in novo, piensen primero en un infarto. Si no es un infarto, el electro normal, eso, tienen entonces otra causa, es de que una insuficiencia, por ejemplo, mitral
o una insuficiencia, una valvulopatía aguda. ¿Qué creen que me puede producir una valvulopatía aguda? Una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica aguda. ¿Qué patología? No, ese es el efecto. O sea, la insuficiencia mitral aguda o la insuficiencia aórtica aguda me lleva a lo que tú dices, la congestión pulmonar, correcto. Por eso el paciente me llega con disnea y en edema agudo de pulmón. Pero ¿qué crees? ¿Qué enfermedad me podría a mí dar una insuficiencia mitral aguda o una insuficiencia aórtica aguda? La famosa endocarditis. La famosa endocarditis. Otro. Por eso la clínica es importante, la análisis es valiosa. Supongamos que ese paciente ha tenido un accidente automovilístico, que se me haya roto las cuerdas tendinosas de los que sostienen a la, si me da una insuficiencia mitral aguda, pues. Entonces miren, escuchándole el soplo eso, ya miren, entonces estamos frente a una ICC aguda, innovo, muy bien, nos vamos al otro lado. No, doctor, yo ya tengo insuficiencia cardíaca. O sea, entonces ustedes dicen, esta es una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente, su basal era una clase funcional 1-2, pero ahora les llega con una clase funcional 4 o hasta en edema agudo de pulmón. Dentro de eso, ¿cuál creen que es la causa de esa reagudización? Claro. ¿Qué creen que la ha llevado? ¿Qué creen que es lo más frecuente de que ese paciente estando en un lado, o sea, clase funcional 1-2, lo lleva a una clase 4 o hasta en edema agudo de pulmón? Ya puede ser una crisis hipertensiva. ¿Qué más? Entonces, lo más frecuente que uno ve, que yo veo que llegan los pacientes a hospitales es: lo primero, sigan pensando en la cardiopatía isquémica, o sea, en un infarto. Es lo tanto crónica, reagudizada o aguda, piensen en un infarto. Si piensa en un infarto, un electro. ¿Me entiende? Entonces, el mensaje que es: paciente con disnea, electro, pues. ¿Me entiende? Muy bien. ¿Qué es lo frecuente que de ahí vemos? Las infecciones, o sea, las neumonías en gente senil. Las neumonías descompensan mucho al paciente. Entonces, el paciente que llega con disnea, clase funcional 4, ya reagudizada, toda una ICC crónica, ya está antecedente de tos hace días, con expectoración verdosa, neumonía. ¿Qué otra cosa yo veo frecuente? La falta de adherencia al tratamiento. El paciente se le acabó la medicina, viene por CIS, 2 meses, ya no hay citas acá como sucede mucho. Ya, de aquí me toca, ya 2-3 semanas falta para que me dé el cardiólogo, ahí me dará mi medicina a vuelta. Dejó de tomar 2-3 semanas, llega con una ICC crónica reagudizada, falta de adherencia al tratamiento. Otra cosa, no es lo mismo, tratamiento subóptimo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un paciente con ICC y solamente de repente lo tengo con un captopril, ya no lo tengo con todo el tratamiento que debe ser cuando ya veamos ICC, ¿me entiende? Son dos cosas diferentes. Una es falta de adherencia al tratamiento, que o sea, el médico sí le indicó bien su medicina, pero el paciente no lo toma, o lo toma a veces, o lo dejó de tomar porque no tiene dinero. Y la otra es que el paciente sí tomaba todos los días religiosamente su captopril, pero obvio, pues captopril no le va a hacer para de repente tiene una ICC que necesita otra medicación, tratamiento subóptimo. Otra cosa que veo frecuente, hay muchos pacientes con AR, LES, o sea, usuarios de AINES y de corticoides. Esos pacientes también el AINE corticoide lo descompensa. Correcto. Entonces, en estos pacientes, una cosa es la causa que lo hizo reagudizar y otra cosa es la causa de la ICC. Doctor, en castellano, muy bien. Yo tengo un paciente que ha tenido un infarto y tiene su ICC. ¿Esa ICC crónica cómo sería? Insuficiencia cardíaca crónica por cardiopatía isquémica o no, por el infarto que tuvo. Muy bien. Pero ahora me ingresa por neumonía. Entonces, esta es una insuficiencia cardíaca crónica por cardiopatía reagudizada por la infección pulmonar. ¿Sí me entiende? Son dos cosas diferentes. ¿Qué me hace que se reagudice? Y otra es la causa de la ICC. ¿Que en momentos puede coincidir? Sí. Por ejemplo, uno que ha tenido un infarto y otra vez que se reinfartó, pues, ¿no? O sea, por momentos puede coincidir. Pero yo le hablo de lo que se ve frecuentemente. Otra, la farba. O sea, la farba bastante descompensa al paciente. O sea, la fibrilación auricular con respuesta alta. O sea, uno le toma un electro, 140, eso lo descompensó.
¿Y por qué creen que descompensaría una farba a un paciente con ICC? No, ya, aparte que le aumenta la demanda. Ya, está bien, ese es un factor. Pero otro, entonces, no olvidemos, chicos, que en la diástole, lo mayor es la diástole rápida, ¿no? Llenado rápido. De ahí que viene la diastasis o llenado lento. Y de ahí viene, en el paciente normal, 10% máximo, 12 por ahí, la aurícula izquierda contrae y termina llena la diástole, ¿no? Muy bien. En estos pacientes cardiópatas crónicas, la aurícula izquierda ayuda a la diástole hasta un 30-40%. Por eso ese paciente se mantiene ahí con su clase funcional 1-2 por la aurícula que le ayuda. Ya. Si tiene su FA con respuesta alta, ¿la aurícula va a contraer bien o no? No. No aporta ese 30. El paciente, la sangre se acumula en la aurícula izquierda retrógradamente y comienza con el edema de pulmón probablemente. Entonces, ojo ahí. Entonces, hay factores que van, como dice ahí, causas y factores que lo precipitan. Estaríamos entonces frente a una causa de crónica reagudizada o una en no. Por ejemplo, descompensación de la ICC cardíaca, lo que hemos venido hablando. Zika, ¿no? O puede ser dos cosas. Que me lo produzca aguda, en no, o me lo descompense. Crisis hipertensiva, que me lo produzca también agudamente o me lo des con valvulopatías, igual. Arritmia, igual. Miocarditis. Una miocarditis generalmente, más que todo, me va a producir una ICCA aguda, ¿no? En el contexto de un paciente que ha tenido una infección en el músculo y el paciente me produce una ICCA aguda. Entonces, ojo, miren. Hay también factores, miren, precipitantes no cardiovasculares, incumplimiento de tratamiento, lo que les decía técnicamente hablando de falta de herencia al tratamiento. Paciente pues toma como bueno 3-4 litros de agua y en teoría en un paciente con ICC se le restringe a litro 200. Imagínense que tome 3-4 litros diarios, entonces eso lo descompensaría. Infecciones neumónicas, sepsis, traumas cerebrales, insuficiencia, asma, abuso de drogas, alcohol también fue lo que mencioné. Entonces, ojo. Y también tenemos que, no dejemos que dejar de pensar en los síndromes de alto gasto cardíaco, septicemia, crisis tiroidea, anemia, síndrome de Chao. Muy bien, entonces, ojo con los factores que me pueden precipitar una crónica y hacerla reagudizada. Muy bien. Entonces, los signos y síntomas de fallo ventricular izquierdo. Entonces, tenemos síntomas, la disnea, cansancio, fatiga, disnea, ortognea, tos, taquicardia, taquimia, ardales, sibilancias, piel pálida, fría, S3, S4, sudoración. Entonces, ojo, pero ya ustedes lo van a tener ahora un poco más ordenadamente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Muy bien, ¿qué ven ahí en esas dos radiografías? Muy bien. ¿Cuáles son los 3 signos que ustedes buscarían en un paciente de congestión pulmonar? Ya, ese es el segundo patrón de congestión pulmonar. ¿Las líneas qué líneas? ¿A, B o C? Ya. La A no, la B. Ya, ahorita lo vamos a ver. Muy bien, ya, ese es un patrón. Muy bien. ¿Qué más? De congestión pulmonar. Claro, o sea, te dan una radiografía y te dicen, a ver, este paciente tiene signos de congestión pulmonar o no. Ya, entonces tú vas, ves, ya no hay líneas B de Kerley, ya bueno. Y alguien te dice, sí, pero tiene otros patrones. Son 3. ¿Cuáles son esos 3 patrones de congestión pulmonar? Son 3 patrones. El primer patrón se le conoce como cefalización. El segundo patrón, lateralización. Y el tercer patrón, centralización. Lo vamos a ir
Bien, muy bien. El primer patrón, cefalización, ¿qué quiere decir en castellano? ¿La trama vascular es mayor en las bases o en el ápice? No. ¿La trama vascular es mayor normalmente en las bases o en los ápices? En las bases es mayor la trama vascular. Muy bien. Cuando se comienza a producir esa inversión, miren, de la trama vascular en los ápices, este patrón se le llama cefalización. Correcto. Muy bien, doctor, y algo más, sí. Es importante, ¿por qué? Porque la presión en aurícula izquierda normalmente es de 8 a 12. Cuando es más de 15 hay una correlación. En teoría, comienza retrogradamente a aumentar la presión, venas pulmonares, correcto, capilares, eso. Entonces, cuando yo encuentro un patrón de cefalización, aumento de la trama vascular a nivel de ápices, en teoría, más o menos hay una correlación, la presión en aurícula izquierda es más de 15 milímetros de mercurio, cuando aumente la trama vascular. Este patrón, entonces, ¿cómo se llama? Cefalización. El segundo patrón es el patrón lateralización, o las famosas líneas B de Kerle, o sisuritis, más o menos. ¿Correcto? Solo para recordar, las líneas A son verticales, las B son las horizontales y las C que no tienen dirección. Pero las que me dan el segundo patrón son las líneas B de Kerle. ¿Qué me traduce? Que me traduce edema intersticial. Correcto. Es el segundo patrón, lateralización. Muy bien. Doctor, ¿hay una correlación? Sí. Cuando yo encuentro, dice en teoría, en un paciente, el patrón de la lateralización o línea B de Kerle, estaríamos hablando de una presión mayor de 20 a nivel de aurícula izquierda. Muy bien. Y el último patrón que aparentemente acá nos muestran son las famosas alas de mariposa. Miren, que ya es el patrón característico del edema agudo de pulmón. Doctor, ¿hay una correlación? Sí. Eso me dice que cuando yo tengo un paciente con este patrón de casi alas de mariposa, o sea, congestión bilateralmente, todo, mayor, la presión en aurícula izquierda es mayor de 25 milímetros de mercurio. Entonces, ojo ahí con los signos de congestión pulmonar. Importante, correcto, muy importante, porque hay una correlación más o menos con la presión en aurícula izquierda. Muy bien. Y aquí mismo para recordar, que es importante, sobre todo para ustedes, ¿cuántos lados se ven en el lado derecho del corazón? ¿O qué es lo que se ve? Porque tú dijiste cardiomegalia. ¿Y qué lados se ven en el lado izquierdo? O sea, ¿qué lados se ven en la silueta? Es decir, en la silueta cardíaca que se dibuja en el lado derecho, ¿y qué lados se ven en la silueta cardíaca que se dibuja en el lado izquierdo? ¿Ya? Exacto. ¿Qué aurícula no se ve? Ya. Entonces, a ver. En el lado izquierdo se ven tres patrones, tres curvaturas. Callado aórtico, tronco de la pulmonar y el contorno del ventrículo izquierdo. En el lado derecho se ven dos. El contorno de la vena cava superior y de la aurícula derecha. ¿Correcto? Muy bien. No se ve el contorno del ventrículo derecho, en teoría, ni el de la aurícula izquierda. Muy bien. ¿Cuándo yo sospechar que la aurícula derecha está crecida? Fácilmente, pues, ¿no? Si el segundo contorno me dice que es de aurícula derecha, entonces esto va a estar más dilatado. Muy bien. Pero ¿cuándo yo sospechar crecimiento de aurícula izquierda? Si es que en teoría no se ve la aurícula izquierda. Hay tres criterios en la radiografía que a mí me ayudan, ¿no? De hecho, el ecocardio me da el diagnóstico, si la aurícula izquierda está grande o no. ¿Cuáles son esos tres criterios que yo digo, este paciente puede tener, así como hay criterios que lo vamos a ver electrocardiográficos de crecimiento de aurícula izquierda derecha, ¿correcto?
ahí en la radiografía. Si no se ve. Lo que ha dicho él es cierto, la aurícula izquierda, su contorno no se ve. Entonces, hay 3 patrones. ¿Cuáles? Sí. Muy bien. Entonces, eso es importante. Entonces, lo vamos a recordar acá. 1. Cuando yo encuentre, acá de hecho no, cuando yo encuentre un doble contorno, aquí miren, si este es el contorno de la aurícula derecha y acá encuentre un doble contorno en el donde debe estar la aurícula derecha, ese es un criterio de que la aurícula izquierda está crecida. ¿Correcto? Muy bien. O sea, el doble contorno a nivel de la aurícula derecha. Ese es un criterio. El otro criterio es, si yo acá, este es el callado aórtico, el tronco de la pulmonar, en la parte terminal del tronco de la pulmonar debe por ahí verse la orejuela izquierda. Si yo la parte terminal del tronco de la pulmonar lo encuentro abultado, se sugiere que la orejuela izquierda está agrandada. Indirectamente la aurícula izquierda también va a estar agrandada. Muy bien. Y lo tercero es que si la aurícula izquierda está grande, anatómicamente me levanta el bronquio principal izquierdo. Se rectifica el bronquio principal izquierdo. Entonces, esos son los 3 criterios radiológicos que a mí me sugieren que está grande mi aurícula izquierda, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuándo a mí me sugiere que está grande el ventrículo? Primero, con un IC mayor de 0,5. Claro, índice cardíaco mayor de 0,5, mayor de 0,6 en niños. Muy bien, cuando un índice cardíaco mayor de 0,5 me sugiere silueta cardíaca aumentada. Muy bien. Cuando yo digo que el ventrículo izquierdo está grande y cuando yo me sugiere que es el ventrículo derecho el que está grande en la radiografía. Entonces, cuando el ventrículo derecho ahí en teoría está posterior, o sea, cuando el ventrículo derecho, cuando esto de acá, la silueta del corazón, se despega del diafragma, se levanta hacia arriba en forma de esa famosa bota que lo caracteriza, patrón en bota, de la tetralogía de Fallot, entonces me sugiere un crecimiento de ventrículo derecho. En otras palabras, cuando yo tengo mi ventrículo, esta parte de curvatura así, en forma de bota, es decir, esta parte se levanta del diafragma hacia arriba, es decir, el ventrículo derecho por ser grande lo está levantando la curvatura del ventrículo izquierdo. Y doctor, ¿y cuándo sospecho del ventrículo izquierdo? Cuando esto es hacia abajo, casi cubre toda la parte del hemodiafragma izquierdo, es decir, es en punta. Ahí me sugiere crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante en la radiografía que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, ya nos sirvió para recordarlo. Muy bien, entonces, si yo sospecho de insuficiencia cardíaca aguda, valoro a través de la valoración de síntomas y signos, entonces me pregunto, ¿habrá una enfermedad cardíaca de fondo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tengo que pedir? Electrocardiograma, una radiografía de tórax y el péptido natriurético cerebral. ¿Cómo esperaría encontrar el péptido natriurético cerebral? ¿Ah? Elevado. Cuando hablemos ya de una ICC crónica, dentro de la fisiopatología, y nos vamos a dar cuenta del porqué del péptido natriurético. La radiografía puede que encuentre una cardiomegalia, ¿no? O alguna, en el electrocardiograma puede encontrar una FA, puede encontrar signos de crecimiento aurícula izquierda o derecha, puede encontrar signos de hipertrofia con el Sokolov, ¿no? O sea, puede encontrar lo más cambios isquémicos de lesión o necrosis, o sea, me va a ayudar bastante. Si eso es normal, considerar otro diagnóstico, o sea, la sospecha, si yo tengo un EKG normal, un péptido natriurético normal y una radiografía normal, entonces puede ser lo que tú me dices, de repente, un tromboembolismo, porque en el tromboembolismo pulmonar la radiografía va a estar normal, ¿no? Entonces, si tú, ya cuando en un momento veamos de repente tromboembolismo pulmonar,
Me puede decir, doctor, pero sí hay dos signos, sí, pero lamentablemente se presenta en un 30%, ¿no? Que es el signo de Westermarck y la jorobita, ¿no? Una joroba de Huntington, pero no es frecuente encontrarlo, pues, en algunos pacientes. Igual, el electrocardiograma tiene un patrón que se encuentra en un 30% máximo de pacientes con tromboembolismo pulmonar. ¿Alguien lo recuerda? D1, S3, T3. ¿Ah? Entonces, S1, Q3, T3. ¿No? Entonces, pero no es frecuente. Entonces, ahí dice bien claro, si yo tengo un electro normal, peitio natriúretico normal, radiografía de tórax, entonces considera otro diagnóstico. ¿Cuál? El que tú puedes mencionar, tromboembolismo, porque es una disnea aguda, que puede ser. Muy bien. Si es anormal, tenemos que evaluar la función cardíaca por ecocardiograma, que me daría o otras técnicas. Si es anormal, se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Previo a esto lo manejamos como síndrome, correcto. Las últimas guías que tanto para la ICC crónica y crónica reagudizada aguda, dice, para yo hacer el diagnóstico de ICC, lo hace el ecocardiograma, para ver si es con disfunción sistólica o disfunción diastólica, y con pectios natriuréticos. Entonces, es la única manera de yo hacer el diagnóstico. Por eso dice, si el ecocardiograma, recién yo puedo decir estoy frente a una insuficiencia cardíaca. Previo a esto, ¿cómo lo he manejado? Como síndrome. Síndrome de congestión pulmonar, si es lado izquierdo, síndrome de congestión sistémica, si es lado derecho. Muy bien, caracterizar el tipo y la gravedad y pruebas seleccionadas. Angiografía, si estaría pensando en qué, en un infarto, eso ya, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un esquema que, miren, didáctico, que aparentemente uno debe hacerlo y sí lo hace, ¿no? Muy bien. Estas son pruebas de laboratorio en pacientes hospitalizados ya con una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, es importante. Recuento sanguíneo, a todos. Recuento plaquetarios, a todos. INR, solo si el paciente está coagulado o es una insuficiencia cardíaca grande. PCR, ¿de qué es? Es un reactante de fase aguda, muy bien, siempre. Dímero D, siempre, ahí a lo que tú decías, para que me ayude a sospechar o a descartar tromboembolismo pulmonar. Porque el dímero D tiene un valor predictivo negativo casi del 100%. Es decir, si no está presente, casi conseguiría no es tromboembolismo pulmonar. Si está presente, se me pone la cosa fea, porque no necesariamente es por tromboembolismo pulmonar. Muy bien, miren, urea, electrolitos, todo, siempre, glucosa sanguínea, siempre. Entonces, miren, eso es lo que siempre se tiene que ver. CPK, troponina, siempre, miren, porque yo tengo que siempre sospechar de infarto. Sobre todo si es senil diabético, porque ese paciente no puede haber tenido dolor, ¿me entienden? Por esa presentación atípica, pero troponina siempre. Gasometría arterial en la insuficiencia cardíaca grave en pacientes diabéticos. Transaminasas a considerar si tengo un paciente, por ejemplo, con antecedente de cirrosis hepática, ¿no? Si tengo un antecedente de un paciente de repente en el contexto de una hepatitis, ya, o sea, por eso a considerar ya de acuerdo a lo que yo, análisis urinario igual, plasma, pectios natriuréticos a considerar. Pero ahora generalmente nos dicen que siempre debemos pedirlo, sobre todo los pectios natriuréticos. Muy bien, medidas generales, ¿qué hacer? Corregir la hipoxemia, incrementar el gasto cardíaco, la perfusión renal, la excreción de sodio y el débito urinario. Todo eso es lo que debemos hacerlo, lo sabemos, pero ¿cómo? Primero, su oxígeno, pues, ¿no? ¿Cuánto doy por cánula nasal? ¿Hasta cuánto se da? ¿Ah? Sí. Muy bien. ¿Y estaría dando un FiO2 de cuánto? No. Máximo es 5 litros, sí, pero ¿cuánto de FiO2? Normal es FiO2 21%, al ambiente lo que ahorita no lo tenemos. Muy bien. 5, correcto, 5 litros máximo por cánula nasal, porque a veces residentes gastándome el oxígeno, 10 litros por cánula nasal. Por eso, máximo 5, está bien, pero ¿cuánto le estaría pasando? No. ¿Un litro es 20? No, 1 litro es 24. 2 litros, 28. 3 litros, 32. 4 litros, 36. 5 litros, FiO2, 40%.
Entonces, si quiero darle un poquito más, máscara de Venturi, ¿cuánto le doy? 50%, que es 15 litros. Muy bien. Si quiero más, ya pues con su reservorio que llega hasta 100%, ¿correcto? Muy bien, entonces, ojo. Morfina. ¿Por qué le daría morfina? Supongamos que no es un Zika. La morfina está dentro del tratamiento del edema de pulmón. La morfina aquí, supongamos que no sea un Zika, está actuando como un venodilatador. Disminuye la precarga. Por eso, el tratamiento así del edema de pulmón es oxígeno, que se siente el paciente, es furosemida endovenoso, nitroglicerina endovenosa y morfina. Esos tres. ¿Correcto? En un edema de pulmón. Furosemida disminuye la precarga. Nitroglicerina es más venodilatador que dilata arterias, disminuye la precarga. La morfina también es venodilatador, me disminuye en toda la precarga. Es un paciente que tiene agua en los alvéolos. Los alvéolos están capacitados solo para recibir oxígeno. Por eso tenemos que esa agua, como sea, a través de los que disminuyen la precarga. ¿Correcto? Morfina. ¿Cómo viene la morfina? Es importante, porque ustedes le van a mandar a la enfermera. Presentación. 10 miligramos en 1 mililitro. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan 9 de cloruro de sodio, ya tendrían 10 mililitros con 10 miligramos. Quiere decir, 1 mililitro contiene 1 miligramo. La dosis es 1/3 de ampolla. 1/3 de ampolla cada 5 minutos. 1/3 de ampolla. Generalmente, porque te dicen, mira qué dosis utilices. A 5. 1/3 de ampolla te le está dando 3.3 por ahí, ¿no entiendes? Práctico. Entonces, una ampolla, nunca lo olviden, viene de 10 miligramos en 1 cc, en 1 mililitro. Le agregan 9 de cloruro, ya tienen 10 cc con 10 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1 mililitro por 1 miligramo. Al darle 1/3 de ampolla, le estaría dando 3 miligramos dentro del rango, ¿correcto? Muy bien. Diuréticos de asa endovenoso. Yo generalmente en un edema de pulmón me gusta manejarlo con bomba, pero acá otros le dan como 2 cada 8, le dan 2 ampollas. Yo con bomba, la furosemida en bomba. Me he acostumbrado, me van bien. Ni uno es superior a otro, es decir, la bomba no es mejor que el horario, pero yo personalmente, claro, manejo con bomba, y eso es de acuerdo a vasodilatación por nitratos, lo que le decía, sobre todo nitroglicerina, porque el nitroprusiato más dilata arterias que venas. Entonces yo quiero acá más dilatar venas para que me saque todo el agua, ¿correcto? Muy bien. Soporte inotrópico, en ICC severa o está hipotenso. ¿Qué puede usar? Dopamina, ¿no? Dopamina, dobutamina, o hasta el último puedo llegar a usar vasopresores, noradrenalina. Fluidos endovenosos si la presión de llenado es baja, tratar condiciones metabólicas comentadas, si es diabético, manejar con insulina, todo lo otro, ¿correcto? Entonces ese es el manejo de una ICC aguda. ¿Una pregunta? Todas las que haya. Habló en la crisis hipertensiva sobre las urgencias en el manejo que hay que darle. ¿Cuánto de captopril podemos empezar? ¿Con 50 o empezamos con las dosis bajas de 25? Yo personalmente, o sea, no está nada escrito, no está nada escrito. Yo personalmente empiezo con 2 de 25, o sea, con 50. Y en media hora lo controlo, sí. Sí. Por eso, cuando uno lee, hay opciones, ya queda el criterio y ya cómo te acostumbres. Por ejemplo, la furosemida, a mí me gusta de verdad mucho en bomba, cuando es una edema de pulmón eso, pero hay otros que, por ejemplo, 2 cada 8, ¿no? La furosemida endovenoso viene de 20, ¿no? O sea, 40 miligramos cada 8 horas le colocan, pero yo personalmente en bomba manejo. Muy bien, ¿una otra preguntita? La única, sí, no, está bien la pregunta. La literatura que te dice, ahora la única utilización del nifedipino básicamente tiene que cumplir por ahí 2 condiciones. Uno, que sea el de liberación prolongada. Porque el de acción corta, el de 10 miligramos que tiene el Minsa y Salud, lamentablemente se ha visto por un fenómeno de robo coronario que
te puede producir más angina de pecho, más infartos. Correcto. Y aparte, es muy hipotensor y compensatoriamente el corazón que produce taquicardia, me aumentaría la demanda. Entonces, eso se ha visto con los de acción corta, como es el de 10 miligramos. Por eso que generalmente no se usa ya el nifedipino. ¿Y quién lo ha desplazado? El amlodipino. Muy bien. Si quieres usar nifedipino, se tendría que hacer el de acción prolongada, ¿no? El Adala Orus, por ejemplo, de acción prolongada. Muy bien. Pero el nifedipino ahorita, en la actualidad, solo se está usando en mujeres con preeclampsia. Ahí sí puedes usar nifedipino, ¿no? Porque en teoría es uno de los pocos, junto a la metildopa, que hacen menos daño al bebé. Ahí sí le puedes dar, de preferencia siempre el de acción prolongada, pero si no tienes, ahí sí le puedes dar, pues, ¿no? El de acción corta, en gestantes. Pero de ahí, en un paciente común y corriente, no. Es como lo mismo, el captopril actualmente solo se usa en emergencia, para, ¿no?, las urgencias, eso. Para horario, solamente el seguro lo utiliza, porque tendrías que darle cada 6 horas o cada 8 horas. Y no, pues el enalapril tiene mejor vida media, o han salido otros ARAs, como el losartán, valsartán, de vida media mayor. Porque yo, lo que bastante veo cuando nos hacen interconsulta en neurología, los ACVs, que es, sea isquémico, o en pacientes que son hipertensos o hemorrágicos, la mayoría estaba tomando captopril 1 al día, captopril a veces. Entonces, mala posología, porque la vida media de captopril es 4 o 6 horas, no te dura bastante tiempo. Entonces, por eso. Entonces, captopril en emergencias, nifedipino en gestantes, y de preferencia el de acción prolongada. Entonces, esas cositas ya ustedes tienen que irlas manejando. Muy bien, ¿otra pregunta? Muy bien, con los temas de ahora, de arritmias, y como digo, han sido de urgencias, emergencias. ¿Qué es lo más frecuente? O sea, he visto lo más frecuente. Zika, con las variantes de diagnóstico diferenciales, las crisis y las ICC. Él de verdad es el pan del día. Yo por eso le digo a mis residentes, tú, el cardiólogo, el 90% de pacientes es cardiopatía isquémica, ya sea crónica como angina de pecho o Zika. ICC, crónica aguda, valvulopatías y arritmias. Ahí está el 90% de pacientes. Oye, ¿te es difícil aprender eso? Ya el 10%, obvio, ya el 10% ya tienes que estar preparado para miocardiopatías por ahí, congénitas por ahí, ¿no? Ya esas enfermedades más raras, ¿no? Que ya de todas maneras tienes que tenerlas a mano. Pero si el 90%, sea trabajes en el seguro, en la sanidad, en el MINSA, en la mejor clínica, la más pituca, etcétera, el 90% de pacientes están en esas patologías. Entonces, si no sabes lo frecuente, o sea, ¿qué vas a esperar a aprender? Pues lo difícil. Tienes que primero lo que manejas, es el pan del día a día. Cardiopatía isquémica, hipertensión, ICC.